Capítulo 7. Telémaco busca a su padre. Ulises pasó 7 largos años en la isla de ninfa Calipso, un lugar apartado de las rutas por donde, de ordinario, transitan las naves. El héroe paciente carecía de medios para construir una embarcación y, por otra parte, tampoco hubiera encontrado los remeros necesarios para hacerse a la mar, y Calipso, aunque muy amable con él en todo, no quería ayudarle a emprender el viaje de regreso a su patria, porque anhelaba en su corazón que se quedara con ella para siempre y convertirse en su amante. Ulises, sin embargo, soñaba con contemplar de nuevo su rocosa isla de Ítaca, y no tenía otra ilusión que ver cómo el suelo patrio se elevaba hasta el cielo el humo del fuego de su hogar, y así pasaron los años. En Ítaca, mientras tanto, eran muchos los sufrimientos de su esposa, Penélope, y de Telemaco, su hijo, todavía poco más de un niño de pecho cuando las naves negras zarparon rumbo a Troya, porque, al pasar de los años, sin saberse nada del rey, todo el mundo supuso que Ulises había perecido. Por entonces murió de pena la madre del héroe paciente, desaparecida Anticlea, su esposo Laertes, que, aunque fuese anciano y enfermo, seguía vivo y debería gobernar el reino mientras su hijo guerreaba, porque en Ítaca, hijos y padres compartían el poder como se había hecho en ocasiones en Egipto. Se retiró a una granja para pasar sus últimos años apartado del mundo. Telémaco era aún demasiado joven, y no había en Ítaca una mano fuerte capaz de gobernar. Por otro lado, los hijos de la pequeña nobleza de Ítaca, que aún eran niños cuando zarparon las naves negras, se habían convertido en un grupo de jóvenes insolentes, decididos a hacer en todo lo que les venía en gana y dispuestos, sobre todo, a competir por la mano de Penélope y apoderarse del trono, a pesar de que Telémaco era el legítimo heredero. Los héroes pretendientes le habían abatido sobre el palacio de Ulises como una bandada de cuervos hambrientos y sacrificaban el ganado del rey. Se bebían su vino y juraban que no se marcharían hasta que la reina eligiera por esposo a alguno de ellos, y no había nadie que fuese capaz de echarlos. Finalmente Penélope, buscando apaciguarlos y ganar tiempo, prometió que haría su elección cuando terminara el fino paño de hilo que estaba tejiendo para amortajar a su suegro cuando el anciano Laertes exhalara su último suspiro. Durante toda la jornada trabajaba Penélope en su telar, pero por las noches, cuando los jóvenes y altivos galanes se iban a dormir en sus casas u otras dependencias del palacio, deshacía lo que había tejido durante el día, de manera que el paño permanecería inacabado. Durante algún tiempo, la estratagema de Penélope sirvió para mantener a raya a los pretendientes, pero finalmente una de sus esclavas, que se creía injustamente tratada, desveló su secreto, por lo que Penélope hubo que terminar la mortaja para Laertes, pero siguió esforzándose por retrasar día a día el momento de elegir esposo. Los pretendientes, sin embargo, aclamaban cada vez, con mayor atrevimiento. Pronto llegaría el instante en el que se vería obligada a acceder. Palas, Atenea, diosa de la sabiduría, que siempre había protegido a Ulises, al contemplar por entonces la tierra desde las alturas del Olimpo y ver lo que estaba sucediendo, defendió defender la causa del desdichado héroe ante los otros dioses. Le contó que Calipso lo tenía cautivo y trataba de hacerle olvidar su tierra y su gente con la esperanza de que llegase a amarla. Y como Ulises seguía lleno de nostalgia por la patria perdida, mientras otros hombres derrochaban su hacienda y trataban de arrebatarle a su esposa, les explicó que ella misma estaba dispuesta a presentarse en Ítaca, persuadir a Telémaco de que ya tenía edad de tomar iniciativa. Hermes, el mensajero de los dioses, debía, mientras tanto, trasladarse a la isla de Ogygia y explicar a la ninfa de hermosos cabellos que, por dolorosa que pudiera resultarle la pérdida de Ulises, los dioses decretaban que había llegado el momento de que lo dejase en libertad para que regresara con los suyos. Atenea logró convencer a la asamblea de los dioses con la excepción de Poseidón, pero el dios de los mares se hallaba en Etiopía,
ocupado en algún asunto relacionado con otros seres humanos. La diosa de la sabiduría se trasladó a Ítaca como una estrella fugaz y una vez allí adoptó la figura de un antiguo amigo de Ulises, Mentes de nombre, señor de los Tafios, para poder desenvolverse sin trabas entre los hombres, y con aquella apariencia penetró en el palacio. En el pórtico los pretendientes jugaban a las tabas sobre las pieles de los bueyes que habían sacrificado para comérselos, mientras los criados preparaban la cena. Telémaco, con el corazón apesadumbrado por la ausencia de su padre, vio al forastero y le dio la bienvenida, y lo condujo hasta el gran salón, sin suponerse por un momento que tenía delante a la diosa Atenea. Y cuando los pretendientes acudieron, contoneándose a las mesas donde iba a servir la cena, Telémaco llevó al forastero a una mesita apartada donde pudiera comer tranquilo. Al parecer los criados con los alimentos, el hijo de Ulises explicó al forastero en voz baja el porqué de la presencia de aquella turba de maleducados en la casa de su padre, y su temor a que Ulises llevara largo tiempo muerto. A continuación preguntó a su huésped cómo se llamaba y cuál era la razón de su visita. Atenea, siempre bajo la apariencia de Mentes, se presentó como un antiguo amigo de Ulises, que, de camino hacia Temesa, para adquirir bronce, había hecho escala en Ítaca con el pensamiento de encontrar ya de regreso a su amigo, porque sin duda estaba vivo y en camino hacia su patria, y al ver que la esperanza iluminaba el rostro de su joven interlocutor, le ordenó que convocara a asamblea en la plaza de los nobles de Ítaca para quejarse ante ellos de los pretendientes, y que luego escogiera la mejor nave disponible, preparándola para zarpar, y él mismo salir en busca de las nuevas recientes acerca de su padre. Atenea se marchó poco después, dejando que, por primera vez en mucho tiempo, el hijo de Ulises se sintiera reconfortado. Al día siguiente, el joven príncipe convocó a la asamblea de los nobles itacenses y les habló como persona adulta y digno hijo de su padre, pero no recibió más que burlas e insultos de los pretendientes, que habían descubierto el ardid de Penélope, y, en cuanto al resto de los ciudadanos, aunque le compadecieron y se entristecieron por la situación del reino, pensaron que no estaba en sus manos ponerle remedio. Atenea reapareció por la tarde, todavía con la apariencia del amigo de Ulises, y Telémaco, espoleando por los ánimos que le dio la diosa, encargó que le preparasen una galera de 20 remeros, explicando con claridad a los pretendientes que partía en busca de las naves que los reyes Néstor y Menelao podrían darle sobre la suerte de su padre. Pero nada dijo Penélope, y fue la anciana Euriclea, nodriza suya, como anteriormente lo había sido su padre, quien le proporcionó alimentos y vino para el viaje procedente de los almacenes reales cuya llave custodiaba. Y por la noche, cuando Atenea les envió un viento de popa que cantaba sobre el oscuro mar de color de vino, Telémaco zarpó con su nave, abandonando Ítaca. Los pretendientes, mientras tanto furiosos y asustados, tramaron una conjunta para librarse de Telémaco de una vez por todas. «Dadme una nave y una tripulación de 20 hombres», dijo Antíoco, el pretendiente más arrogante y descarado. «Lo prepararé escondido en los estrechos entre Ítaca y Samos, y lo apresaré cuando regrese. Así pondremos acuerdo final a esa excursión marítima en busca de su padre». Y todos se mostraron de acuerdo. A las 12 de la mañana del día siguiente, Telémaco y sus remeros arribaron a Pilos, la ciudad de Néstor. El anciano rey los recibió afectuosamente y les relató que había sido de algunos destacados caudillos del ejército troyano, pero nada pudo decirle sobre su padre que no supiera ya, y al día siguiente el hijo de Ulises se puso de nuevo camino en un carro tirado por potros veloces de los establos reales, llevando al príncipe Pisístrato, uno de los hijos del rey, como Ariga. Avanzando ya el segundo día de viaje, descendieron por los abruptos senderos de las colinas hasta llegar a los triagles de Esparta, y, al caer la noche, el estrépito de sus ruedas se dejó oír en el palacio exterior del palacio fortificado de Menelao.
Concluida la guerra de Troya, el viaje por el mar del rey de Esparta y de la rubia Helena había sido siempre largo y fatigoso en extremo, y no hacía mucho que habían regresado a su tierra, y Menelao se hallaba banquetando con sus compañeros, alegres todos por su regreso al hogar, cuando se presentaron Telémaco y Pisístrato. El rey no les preguntó quiénes eran, porque hacerlo antes de que hubieran comido y bebido habría sido descortés. Encargó, en cambio, que se les preparase agua caliente y ropa limpia. Cuando se hubieron bañado y cambiado, los invitó a sentarse con él a la mesa. Una vez concluida la cena, acudió al gran salón de su perfumada estancia Helena, la de rosadas mejillas, tan hermosa como siempre. La seguían dos de sus doncellas, que llevaban su rueca de oro y su canastillo de plata, cargado con lana de color morado. Tras sentarse junto a las rodillas de su señor, dirigió su mirada, cuando comenzó a bailar, al otro lado del hogar, y vio el rostro de Telémaco, inclinándose hacia Menelao, le dijo: Mi señor, ¿habéis preguntado ya a nuestros huéspedes quiénes son y dónde vienen? Todavía no, respondió el rey. Mi intención es retrasar las preguntas hasta que hubieran disfrutado de una noche de descanso, porque estarán fatigados a causa del viaje. Creo que puedo contestar en nombre de uno de ellos sin esperar a mañana, dijo Helena sonriendo a los forasteros. El corazón me dice que el más joven es Telémaco, hijo de nuestro viejo y querido amigo Ulises. ¿No adviertes, mi señor, el parecido? Sí que me percato el parecido, dijo Menelao, pero no sé si alegrarme, llorar o hacer ambas cosas al mismo tiempo. Telémaco, poco acostumbrado a tratar con los desconocidos, se ruborizó como una doncella y no supo decir nada, pero Pisístrato habló por él, explicando que aquel joven era efectivamente el hijo de Ulises, que había abandonado Ítaca para obtener alguna nueva sobre su padre. También explicó que él era el hijo de Néstor, que había recibido el encargo de acompañar a Telémaco. Todos entonces se alegraron y lloraron juntos. Helena contó cómo Ulises se había presentado disfrazado de mendigo en su casa de Troya, cuando se proponía robar el paladino. Menelao habló del caballo de madera, aquel arid de Ulises con el que, finalmente, habían conquistado la fortaleza sitiada. Pero como ya se estaba haciendo tarde, nada más se dijo aquella noche sobre el paradero de Ulises, ni sobre las posibilidades de que siguiera con vida. Al día siguiente, Telémaco contó a su anfitrión cuál era su situación en Ítaca, hablándole de los sufrimientos de su madre y de la actitud de los pretendientes, quienes, creyendo muerto su padre, trataban de obligarla a contraer segundas nupcias. También le explicó cómo, al tener noticia por un trate de bronce de que su padre seguía con vida, había acudido a Menelao para preguntarle si sabía algo del paradero de Ulises. Voy a responder algunas de tus preguntas, dijo Menelao, y que los dioses nos concedan que sea cierta tan extraña historia. Por mi viaje errante tras abandonar Troya, voy a parar a Chipre, a Egipto y a Fenecia, y también a Libia, en la costa septentrional de África. No hace mucho más de un año que los vientos de tormenta me obligaron a refugiarme en una isla de Faro. Un día viajé a la desembocadura del Nilo. Nos atenazaba el hambre porque habíamos consumido todos nuestros víveres, pero en esa isla vive una diosa, hija de Proteo, el viejo mar, que se apiadó de nosotros, y viniendo a mi encuentro cuando paseaba solo, me explicó que únicamente su padre podía decirme cómo apelar a los dioses para que enviaran un viento favorable. Todos los días, cuando el sol se encontraba en su cenit, el anciano salía del mar para dormir en la orilla, acompañado por un rebaño de focas, y si yo era capaz de capturarlo y de retenerlo, porque apodaría toda clase de formas terribles para tratar de zafarse, recobraría su forma original y entonces tendría que responderme a lo que yo le preguntara. La diosa cavó en las arenas zanjas poco profundas para mí y para 3 de mis hombres y nos cubrió con pieles de foca recién sacrificadas, y allí esperamos. Al mediodía, el anciano salió de la playa con sus animales y se tumbó en la arena, donde las olas habían trazado dibujos caprichosos.
Cuando se hubo dormido, saltamos sobre él y sujetamos con todas nuestras fuerzas, convirtiéndose el anciano en león y en jabalí, pantera y dragón, corriente de agua y árbol frondoso, pero no cegamos en nuestro empeño y a la larga recuperó su apariencia primera. Luego respondió a lo que le pregunté y me explicó que sólo conseguiría un viento favorable si regresaba a la desembocadura del Nilo y ofrecía a todos los dioses el sacrificio con el que debería haberlos propiciado antes de ponerme en camino. Después, cuando la interrogué sobre amigos y parientes, me contó que mi hermano Agamenón había sido asesinado en su propio palacio, aunque imagino que ya conoces esa trágica historia. Finalmente me habló de Ulises, de cómo la ninfa Calipso lo retenía cautivo en una isla remota por el amor que sentía por él. 7 años ha pasado en esa isla, añadió Menelao concluyendo su relato, siempre con la nostalgia de su tierra y de los suyos, pero allí no pasa nave alguna. ¿Cómo podré encontrar ese lugar?, preguntó Telémaco, casi antes de que Menelao terminara de hablar. Nunca lo lograrás, dijo el rey, pero no creo que los dioses se hubieran tomado tantas molestias para mantenerlo vivo si no se propusiera permitirle que vuelva a su hogar. Con aquel frágil consuelo tuvo Telémaco que conformarse.